Ok, yo había quedado de subir clases y no pude. No me fue posible hacer las clases allá. Hice dos de electrónica y no hice más. No, no, no tuve el tiempo. Así que hoy día es la última clase presencial. La otra no sé si las vamos a hacer presenciales o voy a subir clases o voy a dar links a videos de años anteriores, que es la alternativa más mala. Pero tal vez sea esa, no sé. Depende del tiempo. Lo ideal es que nos juntemos, pero depende de la disponibilidad de ustedes también. Muy bien, entonces estábamos hablando, esto ya pasó tiempo, ¿no? Pero estábamos hablando de la respuesta al escalón. ¿Qué es lo que ocurría cuando tenemos un escalón en un circuito que tiene capacitores conmutados? Y dijimos que en general las entradas son escalones para todos los efectos prácticos. Cuando esto conmuta, tenemos un escalón en la entrada y la salida se establece idealmente según un escalón. Pero vimos que esa salida va a tener errores de dos tipos. Un error estático, que está aquí, que se debe a que la ganancia no es infinita. La ganancia en lazo abierto no es infinita. Y va a tener un error dinámico, que se debe a que el circuito no es infinitamente rápido. Y ese error dinámico tiene varios efectos. O sea, en una respuesta de primer orden, nosotros vemos que esto se establece de la forma uno menos e a la menos t partido por tau. Pero vimos que hay dos efectos extra. Uno, que lo vimos en la clase pasada, que es la última clase que hemos tenido, que hay un pequeño spike aquí. Y ese spike lo analizamos, vimos que se debía a un cero de prealimentación, vimos que el efecto es debido a que en el instante en que esto conmuta, el amplificador no alcanza a reaccionar cuando esta red de prealimentación, que es realmente un divisor de tensión capacitivo, actúa instantáneamente, antes de que el amplificador siquiera pestañee. Entonces, esa red es la que condiciona que veamos aquí un spike de signo contrario. Y hay otro efecto que no alcanzamos a mirar, que es el efecto de slewing, que es simplemente que en alguna parte, perdón, en alguna parte del circuito hay un capacitor, digamos, de cuyo voltaje depende el voltaje de salida, en alguna parte del circuito. Y ese capacitor se carga con corriente constante durante alguna parte del establecimiento. Y eso produce, ese fue algo que no vimos, eso produce que esto parta de manera lineal en el sentido que es una rampa, pero es divertido. Nosotros hablamos de establecimiento lineal cuando es exponencial y hablamos de establecimiento no lineal cuando la curva es una línea recta. ¿Por qué eso? Porque el crecimiento cuando ya se ha establecido más o menos lineal, al principio crece como más rápido. O, no, la razón va por otro lado. Un capacitor que va tirando. Es lineal. ¿Pero por qué decimos que es lineal si yo veo una exponencial? ¿Y por qué decimos que esta otra, cuando hay slewing, que es una recta, esa es no lineal? Ya voy a dejarla dando bote un rato. Ya vamos a resolver eso. Bueno, hablábamos de este circuito. Hablamos un buen rato. Exploramos este spike negativo y súper bien. Ya lo aprendimos. Y luego dijimos, hagamos otro. Y aquí fue donde quedamos. Hagamos otro, pero con elementos reales. Entonces vamos a usar una etapa, un nota de una etapa, similar al de la tarea 5, con estos parámetros que hay aquí, y entrada diferencial en escalón de 1 volt. Eso es clave. ¿Por qué es clave el voltaje? Si el circuito fuera lineal, ¿importaría el voltaje de entrada? No importaría nada el voltaje de entrada, porque el circuito lineal actúa de la misma forma sobre voltajes chicos que sobre voltajes grandes. Aquí vamos a entrar a ver una no linealidad. Entonces sí importa
el tamaño del voltaje de entrada. Entonces aplicamos un voltaje de entrada de 1 volt y yo veo claramente, no sé ustedes, hay un pequeño spike aquí, hay un establecimiento más o menos exponencial aquí y hay un establecimiento entre aquí y aquí. Yo lo veo como una línea recta. Ustedes están viendo, ¿no? Yo veo un dB a dt más o menos constante. Bueno, CL grande, la prealimentación es pequeña, por lo tanto se ve muy poco ese spike. Pero esto no parece una exponencial. Claramente de aquí hacia arriba hay exponencial, de aquí hacia abajo no hay exponencial. Entonces queremos entender qué es lo que está pasando. Hay un divisor capacitivo en la entrada de LOTA. Entonces tenemos una entrada diferencial. A ver, miremos aquí. Un divisor capacitivo en la entrada de LOTA. Aquí también hay una capacitancia, ¿cierto? Ese Cin que está modelado aquí. Luego CF y CL. Claro, y entre VO y VI, aquí hay un amplificador entre medio, pero lo estamos omitiendo, aparece un voltaje en la entrada de LOTA. Entonces nosotros podemos calcular cuánto es ese voltaje en la entrada de LOTA. Es una afirmación. Nosotros podemos hacer ese cálculo. Y aquí lo estamos haciendo en base a divisores capacitivos y llegamos a que inicialmente, cuando aplicamos 1 volt acá, aquí aparece una diferencia de 469 milivolts en la entrada del par diferencial. Entonces en ese momento aparece una gran diferencia de voltaje, antes de que se establezca, ¿cierto? Aquí aparece una gran diferencia de voltaje. Yo aplico aquí 1 volt y que aparecen instantáneamente en el principio del establecimiento 469 milivolts. Y eso nosotros sabemos que corresponde a un par diferencial. Entonces hay 469 milivolts de entrada diferencial en el par diferencial, en el momento inicial. Entonces vamos a ver cómo era el par diferencial. Nosotros habíamos hecho estas curvas hacía tiempo y ustedes incluso las reprodujeron en una tarea, ¿cierto? Y nosotros aprendimos que cuando la entrada diferencial es cero, la corriente diferencial es cero. Y cuando la entrada diferencial excede o se aproxima a B o B, la salida de corriente diferencial satura en la corriente de cola. Eso fue algo que aprendimos. Vimos que en realidad esto es no lineal, pero sí que la entrada diferencial es mucho menor que B o B, se aproxima a una linealidad. Pero cuando la entrada diferencial está cercana a B o B, estamos en una condición de no linealidad, porque aunque yo aumento B o B, perdón, aunque yo aumento B y D, la corriente no aumenta en la misma proporción. Entonces hay no linealidad. Y vimos que esto llega a este punto en raíz de 2 veces, ¿cierto? Aquí esto era raíz de 2. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El voltaje de entrada, si nosotros miramos la simulación, vemos que partimos aquí en cero. El voltaje de entrada, aquí aplicamos el escalón y el voltaje de entrada del par diferencial parte en 469 milivolts. Ya, ok, el cálculo no fue exacto, pero es de ese orden. O sea, es el voltaje de entrada aquí, en el instante inicial. Y nosotros dijimos que cuando llegara a B o B, más o menos, esta cosa se va a volver lineal. ¿Cuánto es B o B? No, no sé cuánto es B o B aquí, no tengo idea cuánto es B o B. Pero en algún momento vamos a llegar a un punto en el que esto se vuelve lineal. Y fíjense en este, que es la corriente del par diferencial. La corriente del par diferencial aquí es constante. Se fijan que aquí vale, durante todo este rato vale lo mismo. O sea, aquí es constante.
durante todo el rato en que la corriente es constante, es porque estamos en alguna parte aquí de la curva. O sea, estamos metiéndole una entrada diferencial tan grande que estamos por aquí, por ejemplo. Por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando la entrada diferencial baja lo suficiente, en valor absoluto en este caso, sale del régimen no lineal y entra a un régimen lineal. Entonces, durante todo este rato estamos en régimen no lineal, porque el par diferencial está en la zona no lineal de la curva. Luego, a medida que baja el voltaje diferencial de entrada, entramos en algún momento en la zona lineal. Mientras estamos en la región no lineal, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, eso que ocurre se llama slewing. Durante esta condición, el amplificador maneja su carga a corriente constante, que es igual a la corriente de cola del par diferencial. Entonces la condición se acaba cuando llegamos a esta condición, que el voltaje de entrada diferencial es menor que raíz de 2 veces VOV. Eso es lo que les comentaba antes, ¿cierto? Cuando llegamos aquí, y esa raíz de 2, cuando llegamos ahí, de ahí para allá se vuelve lineal, más o menos lineal, pero de ahí para allá es totalmente slewing. Entonces cuando estamos ahí estamos en slewing, cuando estamos aquí, slewing. Entonces el par diferencial en ese punto vuelve a la región lineal y el resto del tiempo de establecimiento se denomina establecimiento lineal, aunque el voltaje sigue una curva exponencial en el tiempo. Tal vez ahora me puedan responder la pregunta, ¿no? Hola, ¿por qué hablamos de que la curva exponencial se llama establecimiento lineal? ¿Lineal de qué? Ok, es lineal, pero igual es exponencial el establecimiento. Ok, Jorge me dice, sí, pero estamos en esta región lineal aquí. O sea, cuando estamos en esta región lineal, el establecimiento es exponencial. A ver, les voy a hacer una pregunta que podría ayudar a discernir por qué hablamos de establecimiento lineal. Que esto tiene que estar súper claro, súper claro. Imagínense que la entrada fuera el doble de grande a la entrada que tuvimos aquí de 1 volt. ¿Cómo sería la salida? ¿Sería así? Perdón. Digamos que el doble de grande llega hasta acá. ¿Sería así? ¿Ah? ¿Se demoraría más? ¿Por qué? Más que una constante de tiempo. Aquí la constante de tiempo es la misma. En estos dos que dibujé, la constante de tiempo es la misma. El problema es otro. El problema es que estamos limitándonos por la corriente que puede cargar un capacitor. Y eso limita la tasa de V a dt máxima que puede tener este amplificador, independientemente de la corriente, perdón, del tamaño del voltaje de entrada. Entonces esta cosa va a ser así. Y en algún momento por acá se va a volver lineal. Entonces lineal nos referimos a que si le meto una entrada del doble de grande, la salida del doble de grande. Eso es lineal. El doble de grande pero con exactamente la misma forma. Eso es linealidad, pues eso es como la definición de linealidad, ¿cierto? La linealidad requiere dos condiciones, pero la típica condición, esta de homogeneidad, ¿se acuerdan? ¿Cómo era esa condición? Que si la entrada crece en una proporción, la salida es idéntica, pero crece en la misma proporción. Tenemos un tema de energía, ¿eh? Hace rato que esta cosa está parpadeando, flickering. Bueno, entonces por eso hablamos de que si bien este establecimiento sigue una recta, es no lineal, porque cuando la entrada crece al doble, la salida no es la misma entrada creciendo al doble, no es punto a punto el doble, como hubiéramos esperado en un régimen lineal, sino que sigue la misma curva porque está saturando en alguna parte. Y al seguir la misma curva, entonces hablamos de régimen no lineal.
y ese régimen no lineal es de Slewing. En el fondo, si mi entrada crece al doble, vamos a estar por acá arriba, vamos a seguir con corriente constante, y a medida que el voltaje baja, de repente llegamos a un punto en el que la corriente se vuelve función del voltaje de entrada, y ahí entramos en un régimen lineal. Perfecto. ¿Quedó más claro ahí o no? ¿Sí? ¿Hay dudas todavía de esto? No. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos esa tasa de cambio? Y esa tasa de cambio se llama slew rate, que se mide en volts partido por tiempo, ¿cierto? Y eso es en realidad un dB a dt. Bueno, yo había dicho en electrónica, todos ustedes fueron alumnos míos, yo había dicho en electrónica, en alguna parte dije que dB a dt, cuando uno carga con corriente constante un capacitor, es I partido por C. ¿Se acuerdan de eso, no? Tengámosla en la cabeza un rato. Entonces, primero calculamos la velocidad de la rampa a la que cambia la salida. Entonces, suponiendo que aquí le metimos un voltaje alto y aquí le metimos un voltaje bajo, este transistor está apagado, este está encendido, la corriente de cola se va toda por este lado. Hola. Entonces, toda la corriente de cola se está yendo por un lado y no por el otro. Un transistor está encendido, el otro está apagado. Si toda la corriente de cola pasa por aquí, entonces este capacitor va a estar descargándose con corriente de cola. ¿Por qué dice corriente de cola medios? ¿Por qué? Es la mitad, pero yo acabo de decir que toda la corriente de cola se está yendo por aquí. ¿Ah? No, pero por aquí no pasa nada. Este desapareció porque lo apagamos, este está encendido a full. Entonces, ¿por qué solamente la mitad de la corriente de cola está aquí? ¿Estará mal? ¿No? O tal vez nosotros estamos mal. A ver, veamos. Si este circuito está bien diseñado, aquí hay corriente de cola y aquí estas dos entradas son iguales, ¿cuánto se va por cada semicircuito? La mitad, corriente de cola medio. Y estos de aquí son cargas activas, ¿cierto? Y las cargas activas son fuentes de corriente. Entonces cada una de estas fuentes de corriente debiera tener, ¿qué valor? Y tail medios. Y tail medios. Muy bien. Ahora yo apago este transistor. Y este está encendido a full. Este tiene este tiene dos veces E-tail medio. O sea, tiene E-tail. Y este tiene E-tail medios. ¿Cuánto se va por este capacitor entonces? La mitad, ¿cierto? E-tail medio. Entonces cuando estamos en un régimen de slewing, este capacitor se va cargando o descargando con E-tail medios. ¿Cuánto se va por este otro capacitor? Lo mismo, porque este está apagado, entonces se va la mitad. Entonces el slew rate es dB o D a dt, es la tasa de cambio del voltaje diferencial de salida. Y eso es, porque una mitad con E-tail medio y otra mitad con E-tail medio, entonces es E-tail, son dos E-tail medios, partido por CL total, aplicando esta fórmula, que cuando nosotros cargamos o descargamos un capacitor con corriente constante, aparece un dB a dt. Y eso es E-tail partido por CL total, que en este caso es CL más 1 menos beta CF. Ese paréntesis está malo. Es increíble, yo siempre miro las clases antes y nunca veo estos errores. 1 menos beta CF está malo ahí, hay que arreglar eso. Este semestre he arreglado un montón de estos errores, pero este se me pasó. Ok, aquí de nuevo aparece el mismo error. Sí, qué raro. A ver. Sí, aquí está bien, pero ahí está mal. Bueno, entonces la entrada del par diferencial cambia a una tasa de beta
por SR. ¿Por qué? A ver, ¿qué es SR de partida? ¿Ah? SR, el slew rate en la salida. ¿Y por qué la entrada cambia a beta SR? Ya, pues si esta la saben. Beta es cuánto de la salida aparece en la entrada. Entonces, si este está cambiando a beta a SR, este está cambiando a beta a veces SR. Ya, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces el slew rate de la entrada, S de B a dt, desde la entrada, es beta veces por el SR de la salida. Muy bien. Entonces cambia a beta por SR. ¿Cuánto tiempo necesitamos para completar el slewing? Bueno, el tiempo de slewing va a ser el tiempo que me demoro en hacer step, perdón, el voltaje de step, que lo calculamos al principio que eran estos 469 milivolts, menos el voltaje, ¿qué era esto? 2.8 partido por GM partido por ID. No vimos eso. Bueno, es que aquí la pusimos de una forma extraña. En realidad eso es raíz de 2 veces por VOV. Y VOV es 2 partido por GM. ¿Eso es? No. ¿Cuánto es? 2 ID. A ver, yo sé que VOV es... No, perdón, yo sé que GM es 2 ID partido por VOV. Entonces, VOV es 2ID partido por GM. Entonces 2ID partido por GM es VOV, raíz de 2 VOV. Eso es raíz de 2 VOV. Perfecto. Entonces, el tiempo de slew es el tiempo en que el voltaje de entrada es mayor que raíz de 2 VOV. Y ese tiempo podemos calcularlo como el voltaje inicial en la entrada menos el voltaje final durante el tiempo de slewing, de aquí para abajo estamos en régimen lineal, dividido por la tasa de cambio del voltaje en la entrada, que acabamos de ver que es beta por SR. Y ese resultado es exactamente esto que está aquí. Entonces en el ejemplo tenemos que el SR, si nosotros lo calculamos, es el SR en la salida, el slew rate, es la corriente de cola partido por CL más 1 menos beta CF, y eso nos da 20 volts partido por microsegundo. ¿Ustedes saben cuánto es el slew rate de un 741 por especificaciones? Yo creo que es más, pero es del orden de unos pocos volts por microsegundo. Este slew rate es bajo para todos los efectos prácticos, 20 volts partido por microsegundo o 20 megavolts por segundo es un slew rate bajo para electrónica. Bueno, y el tiempo de slew, calculándolo con esta ecuación, es 469 milivolts, que era el voltaje de step inicial en la entrada, menos el voltaje final, que durante el tiempo en que está haciendo slew rate, partido por beta, por slew rate a la salida. Y eso me dice casi 25 nanosegundos de slewing. Entonces, cuando el slewing termina, el voltaje diferencial a la salida va a ser slew rate por T slew, o sea, va a ser 494 milivolts. Ese es el voltaje diferencial que va a haber recorrido la salida antes de llegar al régimen lineal. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, slew rate por el tiempo de slew, eso es simplemente el voltaje final. El voltaje final en el ejemplo es del orden de 800 milivolts y nosotros esperábamos que esto llegara prácticamente a 2 volts acá. De aquí a acá hay como 2 volts. Entonces, casi la mitad del tiempo está haciendo slewing. Casi la mitad del establecimiento es slewing. Ahora el establecimiento lineal va a durar menos que si no tuviéramos slewing, porque ya partimos con ventaja, entre comillas, porque no partimos de cero, sino que partimos de
800 milivolts. Y de ahí para arriba dura nuestro establecimiento. Entonces, para un establecimiento al 0,1% de 800 milivolts, necesitamos completar el transiente restante a un 0,1% de 800 milivolts sobre 300 milivolts, 0,27%. Esto en el fondo es decir que, a ver, lo voy a explicar mejor con una figura. Cuando nosotros nos establecemos, digamos que tenemos un escalón y nos establecemos de manera lineal, esto sigue una exponencial. Para establecernos un cierto porcentaje, nosotros podemos calcular el número de constantes de tiempo necesarias. Pero ¿qué pasa si ya partimos aquí? Porque tuvimos un periodo de slewing al principio. Entonces partimos aquí. Y al partir aquí necesitamos menos constantes de tiempo para llegar al final. Esa es la razón por la que cuando estamos en slewing perdemos un rato de slewing y a partir de ese periodo de slewing, a partir de ese tiempo, necesitamos menos constantes de tiempo aquí para establecernos. El problema es que si sumamos este tiempo, el tiempo de slewing, más el tiempo lineal, la suma de esos dos es mayor que el tiempo que hubiéramos necesitado si esto se hubiera establecido de forma lineal desde el principio. Entonces perdimos tiempo. El slewing nos hace perder el tiempo. Pero bueno, lo que sale aquí es eso, que en el fondo necesitamos menos tiempo para establecernos. No cambia mucho el número de constantes de tiempo. Originalmente necesitábamos 6,9 constantes de tiempo, ahora necesitamos 5,9 constantes de tiempo. Entonces, si este tiempo total de establecimiento era 6,9 taus, ahora lo cambiamos por 5,9 taus aquí, más un tiempo de establecimiento de slewing que es mayor que un tau. Entonces, la expresión completa para el tiempo de establecimiento, TS, es el tiempo de slew más el tiempo lineal. Súper simple, ¿cierto? El tiempo de slew es este y el tiempo lineal es este otro. El tiempo de slew ya lo calculamos. Vx step menos raíz de 2 VOV partido por beta SR. Y el tiempo lineal, ese ya lo habíamos calculado en la clase anterior. Tau por logaritmo natural del error dinámico tolerable. ¿Y cuánto vale el slew rate que metemos aquí? Esta es la fórmula. Beta ya lo conocíamos de antes. El Vxd step, que es el step o escalón que aparece en la entrada diferencial del amplificador, es esta expresión, que es un divisor capacitivo. Entonces, analicemos esta fórmula. Los circuitos con ganancia de lazo cerrado grande, o sea, con beta, ¿cuánto? ¿Grande o chico? Ganancia de lazo cerrado grande. A ver, ejemplo. Beta chico, exactamente. Beta chico. Este sería un circuito VI, VO, con ganancia de lazo cerrado grande. 100 kilos, 1 kilo. Ese beta es muy chico, porque un porcentaje muy pequeño de la salida está siendo realimentado a la entrada. Entonces, beta chico, tienden a sufrir menos de slewing. Oh, al revés, viceversa. Beta grande, ¿cuánto es el beta más grande que conocemos? 1. Beta igual 1. ¿Qué circuito tiene beta igual 1? Un seguidor. Entonces un seguidor de voltaje sufre mucho de slewing, mientras que un circuito con beta pequeño no sufre tanto de slewing. ¿Por qué? Porque V de step no puede ser mayor que V excursión partido por la ganancia.
Si V excursión es 2 volts y la ganancia es 8 volts, Vx de step, que es la entrada del escalón, que es siempre menor que el VI de step, menor que 250 mili, por lo tanto, y nosotros podemos hacer el cálculo a partir de estas ecuaciones, porque aquí aparece un Gm partido por Id, no sufrirá slewing si Gm partido por Id es menor que 2,8 milisiemens partido por 250 microamperes, 11,2 milisiemens por microampere. Oye, entonces, cuando el Gm partido por Id es pequeño, los circuitos sufren menos de slewing. Eso es importante. Eso es importante. Ah, y si Gm partido por Id es pequeño, este término es grande, y si este término es grande, esta diferencia es más pequeña, el tiempo de slewing es más pequeño. Ok, muy bien. Em, mm, perfecto. Milisiemens por microampere. Ok, sigamos. ¿Hay preguntas? Bueno, sigamos. Entonces, miremos cómo es el slewing en un OTA de 2 etapas. Porque el OTA de 2 etapas, a diferencia del OTA de una etapa, eh, no tiene un CL colgando de la primera etapa, ¿cierto? Tenemos otra cosa, tenemos un CC. Ok. Entonces, supongamos que encendemos full este transistor del par diferencial y este otro lo apagamos. Este no aparece. E-tail medio aquí, por lo tanto tenemos E-tail medios en esta dirección acá, que carga este capacitor, y tenemos E-tail medios en esa dirección que carga este capacitor. Pero hay un tema. Bueno, B1P y B1M, ¿cuáles son esos? No los veo. A ver, voy a buscar aquí a ver si los tengo. Ah, aquí están. Sí, estos de acá. Esos de ahí permanecen prácticamente constantes. Entonces lo que se está moviendo, porque este tiene ganancia, entonces estos de aquí se mueven muy poco y este de aquí el que se mueve más, porque hay ganancia de aquí a acá. Entonces se mueven a una tasa igual a la tasa de cambio de voltaje salida, dividida por la ganancia intrínseca. No, aquí no debería ir intrínseca. De la ganancia de la segunda etapa. Entonces hay una ganancia de aquí a acá. Si yo divido esta tasa por esta ganancia, veo que esta tasa es pequeña. Entonces estos dos se mueven lentamente. Entonces esta segunda etapa realmente está operando como un integrador y de corriente constante, y la salida cambia de manera constante. Oye, hagamos un pequeño análisis aquí, un pequeño análisis. ¿De dónde viene este E-tail medios que acabo de decir? Bueno, aquí dice E-tail, este tiene E-tail, este tiene E-tail medios. Entonces, la diferencia es E-tail medios y esa tiene que llegar por acá. ¿De dónde viene este E-tail medios? Por el lado derecho. ¿De qué transistor viene? Tiene que venir de aquí, ¿o no? Entonces este tiene que ser capaz de proporcionar al menos E-tail medios más IB2 medios, que es la corriente en la etapa de salida. Muy bien, miremos este otro. Este E-tail medios, ¿para dónde se va? Se va por aquí. Este puede entregar corrientes que vayan en esa dirección, corrientes de C en esa dirección. No, ¿cierto? Entonces, en el mejor caso, este va a estar apagado.
Y este gallo tiene que ser capaz de proporcionar E-tail medios. ¿Qué pasaría si IB2 medios fuera menor que E-tail medios? Tú dices que este no se podría pagar. Tal vez se podría pagar, pero por aquí no circularía E-tail medios. Entonces tendríamos una asimetría aquí, porque este está con E-tail medio, este otro está sin E-tail medio. Entonces habría una asimetría. Vamos a verlo un par de láminas más. Algunas consideraciones de diseño. Debemos diseñar el circuito de manera que la tasa de cambio esté limitada por E-tail. Eso es lo que estaba diciendo recién. O sea, que no está limitada por este. Porque si este es muy pequeño, este limita la tasa de cambio en un lado y no la limita en el otro lado. Entonces una limitación debida a IB2 causaría un slewing asimétrico. Haría que uno de estos nodos se mueva hacia un lado más rápidamente que el otro nodo. Entonces, un slewing asimétrico además cambiaría el modo común de salida. Porque un nodo se movería más rápido para arriba que el otro nodo para abajo. O al revés, a ver. No, este se mueve más rápido para abajo que este hacia arriba. No, mentira, mentira. Este se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Porque estoy cargando este capacitor, este es fijo, este se está moviendo hacia abajo. Entonces, este bajaría más lento de lo que este sube. Este está subiendo así, limitado por E-tail. Y este otro está bajando así, limitado por IB. Entonces, si la tasa de cambio está limitada por IB en alguno de los dos en alguno de los dos casos, o sea, ya sea cuando este se apaga o cuando este otro se apaga, si la tasa de cambio está limitada por IB, causa un slewing asimétrico que hace que, por ejemplo, mi voltaje de salida sea así para un lado y así para el otro. Y aquí me está cambiando el modo común, porque el promedio de esto, si yo me imagino el promedio está subiendo. Entonces el modo común me cambia. Y transientes lentos debido a la realimentación de modo común que tiene que hacer volver el modo común de vuelta al punto correcto. Entonces es feo cuando eso ocurre, es muy, muy feo. ¿Cómo evitar que haya slewing asimétrico? Entonces la máxima tasa de cambio a la que VOM se puede mover hacia abajo, VOM, este de aquí, va a ser el mínimo entre dos cosas. El mínimo entre la tasa de cambio cuando el slew rate está limitado por E-tail y la tasa de cambio cuando el slew rate está limitado por IB. La máxima tasa de cambio, la que VOP puede moverse hacia arriba, es esto que está acá. Ya lo habíamos calculado antes. Pero habíamos dicho antes que era E-tail medios partido por CL total. En este caso cambiamos CL total por CC, porque este es el capacitor que estamos cargando con esa corriente. Entonces, para hacer que las tasas de cambio sean iguales, necesitamos que E-tail medios sea quien me limita y no IB. Entonces necesitamos que se dé esta relación, que E-tail medios sea pequeño en comparación con IB2. O más bien que E-tail medios partido por CC sea mucho menor que IB2 medios partido por CC más CL total. Con eso estamos seguros de que no va a haber slewing asimétrico. Como el slewing en circuito de tiempo continuo. Este es el típico caso que analizábamos en electrónica. Ocurre en capacitores conmutados, pero también ocurre en tiempo continuo. Por ejemplo, si tenemos esta configuración de un seguidor que tiene beta igual 1, Vout de t es Vo max por seno de omega t. Esta es la salida que querríamos tener, ¿cierto? Claro, cuando aquí le metemos una entrada, aquí esperaríamos tener eso.
Pero la corriente de salida a veces está limitada porque el OPAMP no es capaz de entregar a la salida una corriente mayor que un cierto IOUT. Entonces, de hecho, uno puede calcular IOUT, que es CL por dB a dt. Y el IOUT máximo, si uno deriva esto, aplicando esta ecuación, nos da omega, o sea, la frecuencia por CL por VO max. Entonces, la corriente máxima de salida de un OPAMP, que está configurado de esta forma y que tiene entrada sinusoidal, o más bien salida sinusoidal, va a ser omega por CL por VO max. Entonces, y a veces esta corriente, como dije, está limitada. Entonces, si esta corriente está limitada, cuando la frecuencia es grande, o la capacitancia de carga es grande, o el voltaje de salida es grande, vamos a estar eh, saturando la corriente y vamos a llegar a un régimen de slewing. Entonces, la corriente de salida máxima que puede dar este amplificador puede exceder la corriente, perdón, al revés, la corriente de salida máxima necesaria aquí puede ser mayor que la corriente máxima que me puede entregar el amplificador. En ese caso estamos en régimen de slewing. Entonces la forma de onda resultante, si queríamos algo sinusoidal, no nos da para sinusoidal. Se va a parecer a una especie de triangular. De hecho, en el límite, cuando esta es muy lenta, se ve algo así. Y se ve realmente triangular. Y ahí uno puede calcular incluso cuál es la corriente máxima. Oye, y si uno baja el voltaje de entrada, ¿se podría ver una sinusoidal o no? Sí, perfectamente. Si uno baja mucho el voltaje de entrada, perfectamente vamos a ver una sinusoidal. Y ahí estamos en régimen lineal. Pero cuando estamos en slewing, estamos en régimen no lineal, porque si mi entrada aumenta al doble, mi salida no va a cambiar en nada, o no va a aumentar al doble. Más consideraciones de diseño. Si tenemos problemas de slewing, podemos mitigarlo mediante una polarización en un punto de operación con GM partido por ID bajo, que es más ineficiente. Ah, pero eso habíamos visto antes, ¿cierto? Con GM partido por ID bajo, podemos evitar el slewing. A ver, si aumentamos ID, mantenemos el GM constante y ahí tenemos un GM partido por ID más bajo. El desempeño de slewing mejora porque cuando GM partido por ID es bajo, ¿cuánto es VOV? ¿Era bajo o alto? VOV es alto. Y si VOV es alto, y esta está normalizada VOV, entonces VID puede ser más alto antes de caer en régimen de slewing. O sea, si VOV es alto, VID puede llegar hasta casi VOV sin estar en slewing, estando en régimen lineal. Por lo tanto, GM partido por I bajo hace que sea menos proclive a sufrir de slewing. Y si queremos el mismo GM, para un GM partido por ID bajo, tenemos que subir ID. Entonces el desempeño de slewing mejora debido a mayor corriente, pero también debido a que hay un aumento del rango de entrada diferencial lineal, que es raíz de 2 VOV. Entonces el desempeño a pequeña señal se mantiene prácticamente igual, o puede que mejore un poco debido al FT mejor al bajar GM partido por ID, pero aumenta el consumo de potencia, ¿cierto? GM partido por ID bajo aumenta el consumo de potencia. Entonces terminamos esta lámina con la pregunta si es eficiente o no el régimen de slewing. Y aquí nos vamos a meter con asuntos que exceden un poco este curso. Em,
eficiente en términos de potencia. ¿Cuál es la eficiencia de este circuito? Si esta corriente es constante. O más bien, ¿cuánto está consumiendo este circuito? ¿Cuánto está disipando este circuito? No disipa nada. ¿Cuánto disipa este circuito? Lo vimos en electrónica en alguna parte. Dijimos que la mitad de la energía se quedaba en el cable. La mitad de la energía del capacitor se queda en el cable. Mientras que este otro circuito, con corriente constante aquí, es infinitamente eficiente. Eso es interesante. Entonces tal vez Lewin es eficiente y hay algunos que están tratando de explotar esto, em, haciendo unos circuitos que tienen aquí un comparador. Esto es un comparador de voltaje. Yo quiero un VI, ¿ah? Y voy a medir mi salida en un, digamos que este es VO. Y cuando mi VI es mayor que mi VO, no, mejor démoslo vuelta, para que nos quede más fácil. Cuando mi VI es menor que mi VO, este es 1 y me va a encender un transistor. No, no me gustó. Mejor hagámoslo con fuentes de corriente. Vamos a hacerlo súper ideal, ¿ah? Ponemos una fuente de corriente. Entonces, cuando mi VO es mayor que mi VI, una fuente de corriente me va a, súper ideal, dije, cargar mi capacitor de salida. Algo así, pero con circuitos reales. Entonces, si mi VO, estoy súper enredado. Estaba bien como estaba antes. Si mi VI, un medidor de capacidad, o sea, un cargador de capacidad. más que un cargador de capacitancia, esto es un amplificador que no actúa de manera lineal, sino que es un amplificador. Todo esto es un amplificador que lo que hace es encender o apagar fuentes de corriente para cargar o descargar un capacitor en la salida, para atender al voltaje final que yo quiero. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, dos fuentes de corriente. Esto de aquí se llama charge pump. Entonces yo voy a encender esta fuente para aumentar el voltaje de salida. Si es que mi voltaje de salida es menor que mi voltaje de entrada, yo enciendo esta fuente. Y si al revés, mi voltaje de salida es mayor que mi voltaje de entrada, yo quiero descargar este capacitor y enciendo esta otra fuente. Y con algo parecido a esto, con un esquema parecido a esto, uno podría hacer amplificadores que simplemente estén midiendo el voltaje en la salida y comparándolo con el voltaje que yo quiero tener. Y de esa forma tender a la salida con un régimen de slewing, todo el rato así, ¿cierto? Hacia arriba o así hacia abajo para quedar en torno al voltaje de salida. Esto de aquí, este concepto se llama comparator based amplifier. Tiene unas ventajas bien interesantes, y es que los circuitos lógicos que manejan estos charge pump son sintetizables, y estos comparadores de aquí se podrían implementar, por ejemplo, con eh, inversores lógicos. Entonces, este circuito es súper fácil de sintetizar eh, con Verilog, ¿ah?
y terminamos con un amplificador hecho en Verilog. Es bien curioso eso. A mí no me gusta mucho esta idea, siendo honesto, yo soy más clásico, pero esta misma idea la hemos usado nosotros. De hecho, en ICUC hicimos un trabajo, hace como un año se graduó un alumno que hizo este trabajo, en que controlábamos la tasa de carga o de descarga de un capacitor grande usando este mismo concepto. Yo no sé si es más eficiente, porque la eficiencia va a depender de cómo están implementadas internamente estas fuentes de corriente, ¿cierto? Si estas fuentes de corriente internamente tienen transistores que disipan, entonces no necesariamente va a ser más eficiente, pero podría llegar a ser eficiente si es que pudiéramos contar con fuentes de corriente súper buenas. Estos circuitos se ocupan en la electrónica de la digital para hacer un medidor de capacitancia. Un medidor de capacitancia, ajá, Un capacitor con bastante. mira, interesante. O sea, también tiene otras aplicaciones. Oye, y ya, ¿qué más le iba a decir? Sí, yo creo que eso es todo lo que les quería comentar de este concepto. Entonces, no necesariamente eficiente, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿podemos hacer algo súper eficiente, por ejemplo? Estoy ya pelando el cable, ¿ah? Esto va nada que ver con el curso. Cuando uno carga un capacitor, por ejemplo, con la salida de un inversor lógico, y aquí yo tengo un escalón, este actúa como switch, por ejemplo. No, si yo tengo un escalón, este baja, entonces este actúa como switch, este queda abierto. Entonces aquí estamos descargando este capacitor y estamos perdiendo toda esa energía en una resistencia. ¿Y habrá alguna forma de reciclar esa energía para que no se pierda? Bueno, existe un concepto que se llama lógica adiabática, que trata de reciclar esa energía. Y se los comento por si alguien lo quiere buscar en internet y estudiar un poco. Muy bien. Última lámina de esta clase. Nos faltan como 3 clases más que no tengo, que me hubiera gustado subir antes, pero no pude. Como dije a los que estaban presentes al principio, si podemos encontrar una hora para recuperar esa clase, sería ideal. Si no, voy a subir videos o voy a darles links a videos ya de versiones anteriores del curso. Entonces, ¿cómo hacemos slewing en la metodología de diseño? Podemos hacer un script de diseño, el mismo que ustedes ya conocen, en el que podemos calcular el tiempo de establecimiento, que pasa a ser una especificación del ancho de banda para el circuito lineal sin slewing, y podemos introducir un factor K mayor que 1, que un escalamiento de la especificación del ancho de banda, porque si nosotros perdemos un tiempo de slewing para establecernos hasta un valor final, ¿cierto? Respecto de, por ejemplo, si es que fuera un establecimiento puramente lineal, entonces el ancho de banda aquí tiene que crecer para establecernos más rápidamente y así compensar por el tiempo perdido durante slewing. Entonces tenemos que escalar el ancho de banda en un factor mayor que 1. Y si el circuito sufre de slewing, hay que iterar, darle más ancho de banda, iterar de nuevo hasta que finalmente lleguemos a un tiempo de establecimiento correcto. Entonces partimos con K igual 1, y si K igual 1 nos sirve, terminamos. Si K igual 1 no nos sirve, aumentamos K hasta que llegamos al tiempo de establecimiento correcto. Entonces esa es una posible forma de meter slewing en la metodología de diseño. Muy bien. Oye, tengo varios avisos. Uno de ellos